Bueno, mis hermanos, Dios los bendiga. A nuestro pastor, Dios lo bendiga. En esta ocasión tenemos la oportunidad de compartir una vez más con ustedes la palabra de Dios. Quisiera que me acompañaran, hermanos, en este día a una porción del Antiguo Testamento en el libro de Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12 y 13. Ahí va a estar nuestro estudio de este momento, de esta mañana, de este día. Y vamos a las Escrituras, hermano, para permitir que Dios hable a nuestra vida. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Vamos a orar, hermanos, por un momento y nos introducimos al tema de este día. Padre, te damos las gracias por darnos el privilegio de poder acercarnos a tu palabra. Es un privilegio y también una gran responsabilidad al mismo tiempo, ya que lo que tú nos enseñas por medio de tu palabra, nos llamas a obedecerlo, nos llamas a ponerlo por obra en la vida de cada uno de nosotros y transmitirlo igualmente a los nuestros, como también a otros que puedan escucharlo. Usa por favor este mensaje de tu palabra para nuestra edificación como creyentes, y te damos las gracias de verdad por darnos el privilegio de poder estudiar tu palabra en esta mañana. En este día, mis hermanos, el tema que nos corresponde estudiar lo he titulado Lo que Dios exige. Así de sencillo, lo que Dios exige. Y vamos a resolver una pregunta, y es: ¿qué exige Dios de su pueblo salvo, de su pueblo redimido? Y esto es importante aclararlo desde un comienzo, porque lo que Dios exige de la humanidad en general, de cada criatura, de cada ser humano que existe, es que las personas puedan escuchar el Evangelio, responder al Evangelio por medio de la fe en el Señor Jesucristo y el arrepentimiento. Luego de que la persona ha experimentado la salvación, ha experimentado el nuevo nacimiento, ha experimentado esa gloriosa obra en nuestra vida, esas personas deben empezar a caminar de acuerdo a la voluntad de Dios, voluntad que encontramos revelada en su palabra. Lógicamente, hermano, cuando una persona entrega su vida al Señor Jesucristo, no solamente lo recibe como Salvador. Es importante que recordemos que cuando entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo, lo recibimos igualmente, o lo reconocemos más bien, como nuestro Señor. Por tanto, si Él es nuestro Señor, pues Él tiene todo derecho de exigir de su pueblo ciertas cosas, de exigir de su pueblo ciertas actitudes, ciertos comportamientos, ciertas maneras, ciertas formas de pensar, cierta forma de vivir. En esta porción de la Biblia entonces nos encontramos en el libro de Deuteronomio. Una vez más, Moisés transmite la ley al pueblo de Israel. La generación que salió de Egipto comenzó a envejecer. La nueva generación que se comenzó a levantar necesitaba una vez más escuchar la voluntad revelada de Dios, escuchar lo que Dios quería que ellos hicieran como pueblo. De alguna manera nosotros no somos israelitas, pero somos pueblo de Dios al creer en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Por tanto, así como el pueblo de Israel, debemos reconocer a Dios tal y como se ha revelado en su palabra. Ahí mismo en el capítulo 10, verso 17 dice: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda,
que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Entonces, según su palabra, Dios se ha revelado como un Dios único, como el Señor de señores, como un Dios grande, como un Dios poderoso y temible. Pero debemos recordar, amados hermanos, que no solamente Dios es Dios de Israel, Dios es también de nosotros, su iglesia. Dios es el único que existe en este universo, este es su mundo, esta es su creación. Somos de Él, le pertenecemos a Él. No solamente al ser creados, ahora hemos sido comprados, hemos sido redimidos por la sangre de Jesús. Y tenemos mucho parecido, en cierto sentido, al pueblo israelita, porque en este momento ellos habían estado experimentando ciertos asuntos que a nosotros a nivel espiritual también lo hemos experimentado. Ellos habían sido libertados de una esclavitud de Egipto, habían sido libertados de esa opresión del faraón, habían sido libertados de esa condición triste. De igual manera, amados hermanos, recuerden que nosotros hemos sido libertados. Hemos sido libertados de un Egipto, hemos sido libertados de la opresión de faraón, que es el diablo, que representa al diablo. Hemos sido libertados de la esclavitud en la cual el mundo nos tenía. Y hemos venido a encontrar verdadera libertad a través del Señor Jesús. Entonces la pregunta que Dios nos hace en este día es: ¿qué exige Él de su pueblo redimido? ¿Qué exige Él de nosotros como un pueblo salvo? Y en primer lugar, vamos a mirar, amados hermanos, que Dios exige de su pueblo que le temamos a Él y que andemos en todos sus caminos. Muy bien, es lo primero que encontramos en nuestro pasaje. Acompáñeme una vez más a Deuteronomio, capítulo 10, verso 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos. Hermanos, antes de nosotros ser liberados de Egipto, antes de nosotros ser liberados de esa esclavitud del pecado, pues sencillamente en nuestro corazón no había verdadero temor de Dios. Puede que tuviésemos una conciencia de que Él existía, pero la vida práctica, como nosotros nos desenvolvíamos, nos desempeñábamos, demostraban todo lo contrario. Demostraba que nosotros no teníamos temor de Dios. Pero acá Dios le exige a su pueblo temor. Temor hacia quién es Él, temor hacia su persona, temor a vivir una vida delante de Él. Eso es temer a Dios, vivir una vida delante de Él, conscientes de que Él está allí presente, observándonos, mirándonos, escuchándonos. La Biblia también nos enseña en el Salmo, si quiere por favor le pido que me acompañe, Salmo capítulo 34, versículo 9, lo siguiente. Salmo 34, versículo 9. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. ¿Cuál es el mandato allí? Que debemos nosotros, sus santos, su pueblo, temerle. Y como consecuencia, Él promete allí que no nos faltará lo que nosotros necesitemos. El punto es este: el temor de Dios es una de las características o de las evidencias de que verdaderamente nosotros somos pueblo de Dios. No podemos decir que somos pueblo de Dios si no tememos al Dios de la Biblia, al Dios que se ha revelado en las Escrituras. En nuestra vida pasada, hermano, vivíamos haciendo las cosas que a Dios le desagradaban. Ahora, como pueblo de Dios, si tenemos temor de Dios, debemos vivir a la luz de lo que la Biblia enseña, conscientes de su presencia, conscientes de que Él nos observa como un padre cuidando a sus hijos, y esto es nuestro deber y nuestra responsabilidad. El libro de Proverbios, en el capítulo 8, acompáñenme por favor allí, Proverbios, capítulo 8, versículo 13, dice la Biblia lo siguiente. Proverbios 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Acá en este proverbio se define qué es el temor. El temor de Jehová es aborrecer el mal, aborrecer aquello que va en contra de su palabra, en contra de sus mandamientos, en contra de su voluntad. Realmente eso es temer a Dios en la práctica. Temer a Dios no es simplemente decir yo temo a Dios. Hay mucha gente que dice yo temo a Dios,
pero no lo temen. Al experimentar entonces nosotros el amor de Dios en nuestra vida, al ver todo lo que su Hijo, el Señor Jesús, hizo, al darnos la salvación, al darnos el perdón, al ver de dónde Él nos tomó, de dónde Él nos sacó, de esa clase de esclavitud tan grande en la que estábamos, nosotros vamos a comenzar a reconocerle a Él en todos nuestros caminos, a respetarlo, a honrarlo, a tener un temor reverente hacia Él, a pensar dos veces al hacer algo sabiendo que Él nos está observando y que nuestra vida debe dar gloria a su nombre. Entonces lo que Dios exige de su pueblo, lo que Dios pide de su pueblo es que le temamos. Y como consecuencia, el mismo Deuteronomio 10 dice que andemos en todos sus caminos. El profeta Jeremías dijo estas palabras en el capítulo 7 del profeta Jeremías y en el versículo 23. Jeremías capítulo 7, versículo 23. Mas esto les mandé, diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mandé para que os vaya bien. El profeta llama la atención al pueblo de Israel para que ellos vuelvan su corazón a Dios y anden en sus caminos. Entonces, una de las evidencias de que nosotros somos pueblo de Dios no solamente es que le temamos, sino también que andemos en sus caminos. Antes de salir de Egipto, antes de salir de esa esclavitud, de ese yugo en el que estábamos nosotros, andábamos en nuestro propio camino. Nos habíamos apartado completamente de Dios y habíamos cogido, escuchen, nuestro propio camino. Aquella frase que normalmente dijimos muchos de nosotros, yo hago de mi vida lo que me parece. Esa frase no cabe en el cristiano, no cabe en aquel que es salvo. El libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 12, se nos enseña este asunto en el que antes nosotros vivíamos. Proverbios 14, 12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El punto, mis amados hermanos, es que el cristiano, el que verdaderamente ha sido salvo, entiende que Dios le exige su temor y Dios le exige que ande, se comporte, viva de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios ha dejado ciertos caminos trazados para su pueblo y esos caminos están trazados o revelados en su palabra. No lo encontramos en ningún otro lado. Dios ha revelado en su palabra, en la Biblia, lo que nos corresponde a nosotros seguir, lo que nos corresponde a nosotros hacer, y no tenemos ningún derecho, porque recuerde que cuando hemos entregado nuestra vida a Cristo, hemos comenzado a morir a nosotros. Por tanto, ¿cuáles derechos? No hay derechos, ¿sí? Nosotros tenemos grandes responsabilidades, grandes deberes, y tenemos uno de ellos es seguir haciendo no lo que nos parece, sino lo que está de acuerdo a la voluntad de Dios. Seguir, andar no por nuestros caminos, no desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda, sino someternos a lo que su palabra dice. La expresión andar en la Biblia normalmente se puede traducir como comportamiento. Esto quiere decir, hermanos, que a medida que usted y yo avancemos en nuestra vida como cristianos, debemos andar más y más y más y más en los caminos de Dios. Más nuestra vida debe estar de acuerdo a lo que su palabra nos enseña. ¿Listo? En segundo lugar, entonces, siguiendo respondiendo a la pregunta que hemos hecho, ¿qué exige Dios de su pueblo? En primer lugar, entonces, vimos que Dios exige que le temamos y que andemos en sus caminos. Ahora, en segundo lugar, vamos a mirar que Dios exige de su pueblo que le amemos y guardemos sus mandamientos, sus preceptos, sus estatutos. En segundo lugar, Dios exige de su pueblo que le amemos y que guardemos su palabra. Ahí mismo en Deuteronomio capítulo 10, verso 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy. Entonces, tanto el amor como la obediencia están en nuestro segundo punto. Y es que es lógico, cuando una persona experimenta la salvación,
no solamente comienza a tener conciencia de Dios, una conciencia mucho más clara, y empieza a caminar de acuerdo a su voluntad, sino que también comienza a amarle, comienza también a obedecerle, porque de esa manera se demuestra el amor por medio de la obediencia. Recuerde que cuando estábamos nosotros en esa esclavitud, como el pueblo de Israel se encontraba, amábamos el pecado, amábamos nuestros deleites, los queríamos, los apreciábamos, los abrazábamos. Sí, los buscábamos con todas nuestras fuerzas, los consentíamos en nuestra vida, pero al momento nosotros de experimentar la salvación, el amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones y de ahora en adelante comenzamos a amarle a Él. Pablo, cuando le escribe a los Corintios, enseña esto en 1 Corintios capítulo 2 versículo 9. Entonces, una de las evidencias de que realmente somos personas salvas es que nuestros afectos han cambiado. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dios quiere que nosotros amemos, le amemos a Él. Al amarle a Él, nosotros vamos a responder de manera obediente a lo que Él nos dice. En Juan capítulo 14, verso 15, nuestro Señor Jesús dijo estas palabras. San Juan capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces nuestro Señor define nuestro amor hacia Él en obediencia. Es por eso, hermanos, que guardar la palabra de Dios es de suprema importancia. Cuando nosotros nos preguntamos qué tan importante es amar a Dios y guardar su palabra, pues todos responderíamos muy importante, pero realmente esa es la pregunta que debemos todos los días hacernos, es si estamos guardando su palabra, si cada vez que tenemos la oportunidad de acercarnos a la escritura, estamos nosotros esforzándonos con la ayuda, el auxilio y la capacitación de su espíritu para obedecerlo. La palabra guardar en la Biblia significa atender. Esto es muy importante, hermanos, porque es triste que cuando se nos enseña la palabra, cuando aún leemos la palabra, muy poca atención ponemos. Es por eso que no podemos retener. Se nos olvida muy fácilmente lo que hemos leído y lo que hemos escuchado. Pero también Dios nos llama no solamente a atender, Dios nos llama no solamente a retener, sino a obedecer. Debemos ser hacedores de su palabra y no tan solamente oidores. Entonces, como discípulos de Cristo nos corresponde estar atentos a lo que Dios a través de su palabra nos dice. Luego, pues lógicamente nos corresponde retenerlo. Y eso se logra cuando usted repasa lo que ha escrito, repasa lo que usted ha estado escuchando, una vez más lo escucha. De esa manera usted va formando en su mente la voluntad de Dios para su vida y empieza a comprender qué es lo que Dios quiere que usted haga. Entonces nuestro amor hacia Cristo y nuestra obediencia a Él no sencillamente se hace por obligación, no porque nos toque, sino en respuesta al amor que Él nos ha manifestado. Y esto lo encontramos abundantemente allí mismo en el libro de Deuteronomio. Hay personas que piensan que el Dios del Antiguo es diferente al Dios del Nuevo Testamento. Eso no es verdad, es mentira. El mismo Dios se ha revelado en los dos testamentos. Es un mismo Dios, un Dios único que se ha revelado a través de toda su palabra. Y ahí mismo en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5 dice lo siguiente: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. El amor a Dios entonces y la obediencia a Dios implica que todo nuestro ser esté involucrado. Lo que Dios exige entonces de su pueblo es que le temamos, que andemos en sus caminos, pero también que le amemos y guardemos sus mandamientos. En tercer y último lugar, hermanos, en el pasaje que estamos estudiando, se nos enseña que Dios exige, escucha muy bien, que le sirvamos a Él. Y esto viene como consecuencia de nuestro temor a Él, de seguir sus caminos, de amarle y guardar sus mandamientos. Cuando hacemos eso, lógicamente, como consecuencia, le vamos a servir. No vamos a necesitar a alguien detrás de nosotros diciéndonos hágalo, sino como respuesta vamos a reconocer que somos sus siervos. Ahí mismo en Deuteronomio 10, pero el versículo número 12, al final dice: sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón
y con toda tu alma. Nosotros, antes de ser salvos, hermanos, éramos servidores del pecado, esclavos en Egipto, en este mundo, pero Dios, a través de su Hijo, nuestro Señor Jesús, quien dio su vida por nosotros, quien derramó su sangre y pagó el precio por nuestros pecados, nos ha dado libertad. Esa libertad no es para hacer nuestra voluntad, esa libertad es para servirle. Esa libertad es para servirle. Si lo tememos, si estamos andando en sus caminos, si le amamos, si estamos obedeciendo su palabra, no va a haber problema que le sirvamos. Ahora, el servicio que Dios exige, que Dios nos demanda, no es un servicio simple, no es un servicio mediocre. La Biblia nos enseña que debemos servirle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todo lo que nosotros somos, todas nuestras facultades, todo lo que Él nos ha dado a nosotros como seres humanos, tanto los talentos como los dones que han venido como respuesta a la salvación, consecuencia de la salvación, debemos ponerlo por obra. Es muy importante entonces que cada discípulo del Señor Jesús le sirva a Él, porque el servicio es una de las maneras más palpables, hermanos, de agradecer a Dios todo lo que Él nos ha brindado, todo lo que Él ha hecho por nosotros, especialmente en el aspecto de la salvación. Nosotros hemos sido salvos para servirle. El Señor Jesús dijo estas palabras en Juan capítulo 12, versículo 26. San Juan capítulo 12, versículo 26. Muy atentos, por favor, amados hermanos. Juan 12, 26. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. El servicio a Dios entonces viene como consecuencia de que realmente nosotros le tememos, andamos en sus caminos, le amamos y le obedecemos. ¿Y todo esto a qué nos lleva? Bueno, el mismo libro de Deuteronomio nos da una palabra de aliento, una palabra de ánimo. Y es importante, hermanos, porque cuando Dios nos llama a obedecerle, Él lo hace por nuestro bien. Él nunca nos va a pedir que hagamos algo para dañarnos, destruirnos. Si algo quiere destruir Dios de nosotros es el pecado, es nuestra carne pecaminosa. Pero Dios no desea destruirlo o destruirme. Él desea nuestro bien. Y ahí mismo en Deuteronomio 10:13 dice que debemos guardar los mandamientos de Jehová y sus estatutos que Él nos ha prescrito para que tengamos prosperidad. Hermanos, el verdadero éxito en nuestra vida como cristianos es alcanzar la prosperidad como Dios la ve. No solamente estamos hablando de aspectos materiales. Una persona próspera, como la Biblia lo revela, es una persona que está viviendo en la voluntad de Dios, que está en el centro de su voluntad. Ahí está el verdadero éxito. Puede que usted no logre muchísimas riquezas materiales en este mundo en el cual estamos como peregrinos y extranjeros. Pero Dios, cuando nosotros ponemos en práctica lo que Él nos exige, lo que Él nos manda, va a venir prosperidad a nuestra vida. En ocasiones uno se pregunta por qué razón no nos va bien, por qué razón muchas veces las cosas en nuestra vida no se muestran como la Biblia lo muestra. Sencillamente porque posiblemente no le estamos temiendo, no estamos andando en sus caminos, sino queremos seguir en los nuestros. No le estamos realmente amando. Nuestros afectos están en otros asuntos, no le estamos sirviendo, no le estamos obedeciendo. Entonces el punto es que necesitamos regresar a lo que Dios exige de su pueblo. Le pregunto, mi amado hermano, para terminar, ¿qué exige Dios de usted como pueblo de Dios? ¿Qué exige? Noten que no es una lista larga, hermanos, no es una lista sin fin. En este pasaje por lo menos vemos 5 cosas. Dios quiere que le temamos, que andemos en todos sus caminos, que le amemos, que guardemos sus mandamientos y como consecuencia le sirvamos. Y lógicamente Él ha prometido que realmente habrá en nuestra vida prosperidad. Hermanos, Dios está buscando corazones dispuestos. Y si usted me está escuchando en este día y usted no tiene temores de Dios en su corazón, no le interesa saber de Él, sencillamente no tiene ningún amor hacia Él, es porque usted no es salvo. Y hoy es el día en que usted puede hacerlo. Debe entregar su vida a Cristo, arrepentirse de sus pecados y Dios le capacitará
infundirá en su corazón su temor, le mostrará por medio de su palabra por qué caminos andar, pondrá en su corazón nuevos afectos y le amará, y también obedecerá sus mandamientos, y así como usted, mi amado hermano que está sintonizando, le servirá. Necesitamos entonces examinar nuestra vida a la luz de su palabra. Usted, hermano, está obedeciendo las exigencias de su Dios. Vamos a orar, hermanos, para terminar. Padre, gracias por darnos la oportunidad de leer tu palabra y meditar en este momento, en estos asuntos tan importantes, esto que tú nos llamas a obedecer. Bendito Padre, permite que nuestros corazones realmente te temamos, andemos en tus caminos, nuestro amor hacia ti crezca cada día más, nuestra obediencia a ti sea notable cada día y sirvamos a nuestro Señor de todo nuestro corazón. Si en medio de nosotros hay personas que no han experimentado la salvación, obra en sus corazones, puedas tú iluminarles, convencerles, redarguirles y llevarles a Cristo, para que un día como nosotros puedan ser liberados de esa esclavitud del pecado, y ahora, como tus hijos, andemos en obediencia y sometimiento a ti. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, les agradezco mucho su tiempo. Que Dios los bendiga en todos sus caminos.